Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer saludarlos desde este medio. Somos el proyecto Grupo Esencia y hoy queremos dar una charla amena para presentar nuestro proyecto. Vamos a hablar sobre el tema de la esencia, qué es la esencia, y vamos a tratar de exponer de una manera breve, de una manera práctica, la importancia o el significado de la esencia, de lo que nosotros nos llamamos. Vamos a hacer una serie de programas a lo largo de estos meses, estaremos tocando varios temas y hoy vamos a hablar sobre lo que es la esencia. Para eso vamos a platicarlo aquí con dos personajes distinguidos, dos compañeros de trabajo, dos amigos también, y tengo el gusto de presentarles a ustedes a maestro Genaro. Hola, ¿cómo están? Y al maestro Dexter. Mucho gusto. Pues bien, me gustaría primero, maestro Genaro y maestro Dexter, empezar con un texto que traigo de el famoso gurú Anthony de Melo, y el tema se llama La esencia. Dice: miles de personas han muerto en cualquier parte del mundo durante las últimas 24 horas. Imagino algunas de esas muertes, las violentas y las pacíficas. En mí sigue ardiendo el fuego de la vida. ¿Durante cuánto tiempo más me gustaría que siguiera ardiendo? Si pudiera yo escoger las circunstancias de mi muerte, ¿cuáles escogería? ¿Qué lugar? ¿Qué hora del día? ¿Qué estación del año? ¿Me gustaría morir despierto o dormido? ¿A solas o acompañado de personas? ¿Cuáles personas? ¿Qué clase de pensamientos querría yo tener? ¿Qué clase de palabras desearía pronunciar cuando yo me encuentre agonizando? Hago una lista de las cosas que más voy a echar en falta cuando muera. No solo las cosas sublimes y elevadas, como el amor y la belleza, sino cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el olor del pan recién cocido, el tamborileo de la lluvia, el áspero contacto de una manta, el gusto del café, mi revista preferida. Evoco un montón de cosas de estas con amor y agradecimiento y pienso cuántas de ellas con amor probable que aún yo vaya a experimentar en los días que me restan. Cuando mi vida esté llegando al final, ¿de cuántas experiencias podré acordarme y decir: esta sola experiencia ha hecho que mereciera la pena vivir? ¿Y de cuántas de mis acciones podré decir: solo por haber hecho esta, mi vida habrá valido la pena vivirla? Revivo y saboreo tales experiencias y acciones. Finalmente me vuelvo a Dios para expresarle en silencio o con palabras cuál es lo principal en mi corazón. Maestros, yo quiero preguntarles aquí respecto a este texto que acabo de leer de Anthony de Melo en su famoso libro El Manantial. ¿De qué está hablando aquí el maestro Anthony? De una esencia, de un propósito. Maestro Genaro, ¿qué tiene usted al respecto de decirnos de qué considera usted que es la esencia para usted? En cualquier ámbito, ya sea en lo social, en lo filosófico, en lo teológico, o desde la dimensión que usted quiera aportarnos. Bueno, primero, gracias por estar acá, escuchándonos, viéndonos. Es un placer compartir la cámara con estos admirables amigos y compañeros. Para mí es una esencia el estar reunidos aquí para platicar de las cosas básicas o fundamentales de la vida, tanto subjetivas como objetivas. Bueno, primero la lectura que hace de Anthony de Melo, para mí está hablando de la vida. Por ejemplo, para la esencia de la vida, para estar vivo, pues lo esencial para mí sería respirar, que es la base fundamental de estar vivo. No hay una cosa tan importante para vivir que respirar. El aliento es la base de la vida. En cuanto a la vida, ahora, en el punto de vista de la biología o de la agricultura, la semilla
tiene un gen que va a describir la naturaleza de la semilla. Puede ser un árbol o puede ser una hortaliza, pero es el origen está ahí, el mensaje genético está en la semilla. En el derecho, en la cuestión jurídica, pues podemos decir que es el espíritu de la ley por el cual se diseñan o se hacen las iniciativas de ley y se legisla y se hace jurisprudencia o se dicta una ley o se publica una ley, pero es por el espíritu de la ley, la intención que tienen las cosas. Entonces, para mí la esencia es el origen o la intención, el motivo, el impulso o la razón de la existencia para hacer algo o donde nacen las cosas. Eso es lo que yo pienso de la esencia. Muy interesante. Gracias, gracias, maestro Genaro. Maestro Dexter, ¿algún comentario que tenga que agregar? Bueno, de igual manera, para iniciar, gracias por estar aquí, por invitarme y por formar parte de este proyecto. Bueno, la esencia, o los que quienes no me conocen, yo soy licenciado en psicología, y la esencia dentro del área o el ámbito quizás psicológico, vamos a poder o se pudiera entender como de qué está compuesto el pensamiento o la existencia del ser humano. Todos somos esencia, todos somos pensamiento. ¿De dónde proviene ese pensamiento? Pues bueno, principalmente viene dentro de nuestra cabeza, ¿no? Vamos a llamarlo dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de diferentes partes, está estructurado por diferentes, ahora sí que áreas, ¿no? Áreas cerebrales. Pero vamos a poder hablar de la esencia desde el principio de la existencia, ¿no? La existencia del ser. ¿Qué es el ser? El ser es esencia. Pero entonces, vamos a hablar que el ser humano ha pasado por diferentes etapas evolutivas. Vemos que existe dentro del salvajismo, el barbarismo y la parte de la civilización, que es el que pudiéramos conocer en la actualidad, ¿no? Sin embargo, el ser humano lleva como su esencia estas tres etapas: el salvajismo, el barbarismo y la civilización, ¿sí? No podemos decir que no somos violencia, o que nuestra violencia, nuestra agresión no forma parte de la esencia de nosotros, porque hemos evolucionado, ¿no? Lo vemos estructurado de diferentes maneras, pero todos estos aspectos han sido o han ido cambiando. La esencia del ser humano, o la esencia de nosotros, la composición, como mencionaba el profe Genaro, de genética, ha ido evolucionando. Sin embargo, pues bueno, vemos que la esencia va cambiando, o la vamos adaptando a las situaciones en las cuales hemos vivido, por las cuales nos enfrentamos. Tenemos entonces que la personalidad dentro de la psicología es lo que vamos a quizá llamar nosotros la esencia. Todos nosotros tenemos una personalidad. A todos nosotros nos caracteriza cómo nos comportamos ante una situación, un evento o alguna situación. Tenemos entonces nosotros, nuestra personalidad va a ser parte, o va a ser lo que pudiéramos nosotros como visualizar de la esencia de cada uno de nosotros. Profe Fry, profe Genaro, yo, tenemos una personalidad, ustedes nos conocen, y entonces a lo mejor eso es lo que pudieran captar de nosotros como una esencia, ¿sí? Por ejemplo, profe, no sé, Genaro, ¿qué vendría siendo tu personalidad? Si yo te preguntara, ¿tú cómo eres? O sea, tu persona, ¿cómo te percibes tú como persona? Juego mucho con la palabra, soy el joven Genaro, pero en realidad soy más generoso. Soy Genaro generoso. O sea, se ve como chistoso, como jocoso, pero al final creo que la disposición, o sea, como yo me describo en esencia, como siempre estoy como incitando al cambio, incitando a la mejoría, a la trascendencia de las cosas. Es parte de mi vida. Alguien me dijo, oye, quítate el manto de maestro, pero pues es complicado porque eso es lo que soy, es mi esencia, siempre quiero estar mejorando mi vida y ayudando a que los demás mejoren. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que soy generoso a la hora de confrontar una realidad de las personas desde donde yo lo veo, ¿no? Entonces, el llamado eso a mí me parece que es parte de mi esencia.
Sí, ¿no? Y todos nosotros, así como Genaro se visualiza como generoso, nosotros lo pudiéramos, yo en lo personal, a lo mejor una persona muy empática, me gusta platicar con las personas, en términos ahorita muy actuales, vamos a decir, soy muy amiguero quizá, ¿no? Me gusta escuchar a las personas. Entonces, esto es lo que va generando o lo que le va dando una razón o una existencia, cómo nos pudiésemos nosotros describir, o al menos cómo yo me pudiese describir de cómo me percibo. No sé, por ejemplo, el profe Fry, no sé qué nos pudiera contestar. Bueno, en realidad es una pregunta muy complicada hablar de la esencia porque, retomando lo que decía el maestro Dexter, de las fases o las evoluciones, las transiciones que el ser humano ha tenido a lo largo de la vida, desde el salvajismo, barbarismo y llegar a un ser civilizado, yo podría preguntarme al mismo tiempo y también preguntar a ustedes y a ustedes amigos que nos están viendo, aquí el ser humano es realmente un ser en esencia o ya la civilización lo ha perdido, lo ha hecho que su esencia haya perdido, porque si su esencia es el salvajismo, entonces también debería comportarse como un salvaje o tenemos rasgos o comportamientos, por eso violentamos nuestros derechos o los derechos de los demás y creo que eso es parte de nuestra esencia porque no estamos del todo civilizados. Otro concepto que me viene aquí a la mente, por ejemplo, la política, es algo que el ser humano lo desarrolló ya dentro de la civilización, o sea, la polis, porque su esencia es el salvajismo. Si hablamos desde el punto de vista de la evolución del ser humano, entonces la esencia estaría en los primeros indicios de su comportamiento y de su personalidad. Y aquí me remitiría yo a una pregunta de lo que estaba comentando el maestro Genaro al principio de la semilla. Entonces, podríamos decir que la esencia viene siendo como en nosotros los genes o los primeros genes, si hablamos de la semilla, Sí, ¿tendría pues que ver con eso? podríamos hablar de las células madres, hablando de la biología como tal, ¿no? Pero me gustaría rescatar lo que dices de la política. Si normalmente los políticos presentan un idealismo como esencia, nosotros vamos a resolver los problemas que tú tienes y empiezan las promesas. Y en realidad Maquiavelo, en su libro El Príncipe, presentaba la política, él como esencia, como el ser humano, o al político como la búsqueda del poder, y de alguna manera lo lees y puedes decir, no, este cuate estaba induciendo a que el príncipe, un príncipe al que él había escrito el libro, tenía la intención de hacer un político malo. Entonces, si leemos no sé, a Rousseau, o leemos a Platón, o leemos a Tomás Moro en su libro La Utopía, vamos a comprender que en esencia Tomás Moro está hablando de un político utópico que le escribió al rey de Inglaterra a él, que también los dos son políticos y tiene esa intención, pero en esencia podemos decir que si los vemos a los dos, tanto a Tomás Moro en su libro de la Utopía o a Maquiavelo en su libro del Príncipe, los vemos como dos paralelismos, como el positivo y el negativo. Uno presenta al ser humano político como manipulador y en la búsqueda del poder, y el otro no, como un sueño muy romántico, ¿no? Un poquito más parecido a Rousseau. Pero al final, la búsqueda de estos dos representan un estado del desarrollo de la civilización del ser humano, ya sea el barbarismo o ya un concepto más civilizado. Digo, qué bueno que existe la política porque ya podemos platicar y no agarrarnos a balazos. Entonces yo creo que la sociedad en sí ha generado un contexto en el que ha determinado y modificado las esencias del ser humano. Y me permito decir esencias porque son percepciones o desarrollos que el ser humano tiene conforme vamos en evolución o en trascendencia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no pudiéramos como generalizar, ¿no? El ser humano tiene la esencia, o todos nosotros pudiéramos como englobarnos en una sola esencia, ¿no? Porque cada uno de nosotros, me imagino, vamos a suponer que no todos pensamos igual, Correcto, ¿sí? Y correcto. si no todos pensamos igual, quizá en el aspecto biológico, ¿no? Pudiéramos decir, el hombre está hecho por cromosomas para distinguir hombre y mujer, pero la esencia vamos a decir, de hombre y mujer, va a cambiar cuando tenemos una individualidad, ¿no?
porque de lo contrario, pues nos estaríamos como generalizando, ¿no? Todos los hombres tienen esta esencia, todas las mujeres tienen esta esencia. Entonces, cada uno de nosotros, igual la política funciona como menciona Genaro, porque eso evita que que nos agarremos a balazos, ¿no? Que, como dice también el profe Fry, pues aún tenemos esta conducta y aún nos seguimos agarrando a balazos. No podemos quitar esta situación o hacer de lado la situación de violencia porque viviríamos en una utopía. Sí, entonces en una utopía y todos quizá a lo mejor estaríamos felices, pensaríamos igual, tendríamos la misma esencia. Correcto, pero a mí me queda otra duda respecto de lo que se está hablando aquí, en que, por ejemplo, si tenemos una personalidad, cada uno ha adoptado una personalidad, pero remitiéndonos al concepto etimológico, al étimo de la palabra personalidad, pues es una máscara, ¿no? Es una falsedad. Una apariencia. Es una apariencia que hemos creado porque, por ejemplo, yo en mi trabajo, cuando estoy dando clases, soy el profesor Fry y trato de comportarme como tal, aunque a veces digo algunas babosadas, algunos chistes, algunas palabras que fuera de orden, ¿no? Pero trato de mantenerme en ese cuadro, en ese modelo. No obstante, cuando llego a mi casa tengo otro comportamiento, tengo otras actitudes. Y cuando estoy con mis amigos tengo otro comportamiento, manifiesto otro comportamiento. Cuando voy al súper, manifiesto otro comportamiento. Es decir, que en cada rol, en cada actividad que uno está desempeñando, se está uno poniendo máscaras. Aquí mi pregunta es, entonces, si Genaro dice que es generoso, ¿realmente es su esencia de ser generoso o la aprendió? O sea, ¿ya venía en su gen, ya venía en la semilla de que tú ibas a ser generoso o fue una conducta aprendida? Bueno, saben más. Es que en ese caso es prácticamente algo enseñado. Enseñado. Sí, algo aprendido más bien, ¿no? Es psicología social, pues. Ajá, porque vivimos en una sociedad en la que la sociedad te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A lo mejor yo quiero tener conductas quizás salvajes o barbáricas, ¿sí? Pero a mí se me ha moldeado, se me ha hecho o se me ha inculcado que hay ciertas normas que hay que cumplir. Correcto. Lo pregunto porque, por ejemplo, si nos refiriéramos a la definición de lo que es la esencia, nos dicen los filósofos que son todas aquellas características, propiedades o cualidades que permanecen indisoluble o que no varían en un ser o en un ente o en un objeto y que ahí permanecen, son de manera eterna, son inmutables. Entonces, ¿cuáles de esas características, cuáles de esas actitudes, propiedades o circunstancias son realmente nuestra esencia? Y aquí podríamos entrarlo a analizarlo desde el punto de vista como lo hacía Platón o Parménides, ¿no? Hablar del ser o de las ideas, que ahorita me gustaría tocar ese punto, pero maestro, ¿quieres decir algo? Sí, quería comentar lo que comentabas, lo que preguntabas acerca de cuál es mi esencia. O sea, sí hay un contexto social y mi personalidad se define respecto a mis roles y funciones, ¿no? Si soy maestro, entonces mi rol, mi función es dar clases, es impartir conocimiento o comunicar. Y mi rol, pues, es ser maestro. Ok, esa es la esencia en ese momento. ¿Y qué determina esa esencia? El contexto. Pero Genaro es más que esa esencia. O sea, yo no solo soy un ende social, también tengo un ende único y singular, pero también tengo una esencia espiritual, pero también tengo una esencia psicológica. Entonces aquí entramos en el concepto que platicábamos en la otra ocasión de la qualia, es cómo yo voy interpretando, percibiendo las circunstancias de mi entorno y de alguna manera sí me van condicionando, moldeando, pero tengo una esencia que es inmutable o incambiable o que no la puedo transferir, incluso que no se la puedo enseñar a nadie, porque eso es lo que a mí me identifica, que a veces no me puedo ni definir. O sea, a veces racionalmente no puedo definirme como soy, porque entonces si me defino como soy, como si tuviera un principio y un fin. Entonces creo que en esencia el ser humano como tal es buscador de la verdad, por ejemplo, evolutivo, busca trascendencia, busca progreso, busca desarrollo, busca crecimiento. Para mí
es como sustantivos que describen realmente mi esencia. O sea, estoy buscando cómo vivir mejor y a lo mejor en esa búsqueda de lo mejor, pues también hice guerras y también me peleé con gente y también le falté al respeto a personas, pero en esencia no es lo que hago, sino esa búsqueda de algo superior. Que de hecho, lo que mencionaba el profe Genaro, ¿no? Tenemos una estructura, la estructura física, la estructura social, en la cual en cada estructura hay un rol y hay una función, ¿no? Entonces yo tengo esa estructura, somos más allá, como menciona Genaro, de esa misma estructura. ¿En qué momento? En el momento en el que entonces yo me pienso. Habíamos visto, bueno, perdón, les había hecho la observación de cómo vamos a diferenciar la palabra de persona y hombre. ¿Cuál es la diferenciación entre la persona y el hombre? La persona, o el hombre va a tener la estructura, cuál va a ser más animal, cuál va a ser más estructurado, ¿no? ¿Cuál va a tener más esta máscara? Vamos a hablarlo de máscara en el punto en el que nos vamos a ocultar lo que en realidad somos, lo que nuestros deseos, nuestras satisfacciones, ahora sí que dijera Maslow, ¿no? Toda la pirámide de necesidades básicas, de necesidades básicas del ser humano. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces definir dentro de la esencia a la persona y al hombre? Al hombre en general, ¿no? O sea, no enfocándonos en un solo género, ¿no? Sino que hombre en cuanto a la Todas sus existencia, manifestaciones. Eh, Porque Vygotsky también mencionaba que como también mencionaba profe Genaro, que yo empiezo a existir, yo empiezo a buscar mi sentido conforme yo puedo hablarlo, conforme yo puedo expresarlo. Una persona que no se sabe definir o que no se sabe expresar, pues no va a tener hasta cierto punto sentido. Porque voy a decir, es que no sé cómo decirte que soy. Correcto. Entonces, cuando un ser humano anda en la búsqueda del autoconocimiento, de la búsqueda de esa identidad, de dónde he venido, por qué estoy aquí en la tierra, cómo aparecí, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito, cuál es mi sentir, como lo decía aquí Anthony de Melo en la lectura, de todas estas cosas que he vivido, cuál es el sentido como que han valido la pena vivir, qué he experimentado, qué me falta por experimentar, desde las cosas más sublimes hasta las cosas más simples, hasta el sorbo de una taza de café. Eso en realidad uno lo está acumulando día tras día, pero hay personas que no viven eso. Es decir, hay personas que no están en una búsqueda de un sentido, de un propósito de vida. ¿Qué pasa con ellos? ¿Estarán perdiendo su esencia o no tienen una esencia? A ver, quiero regresar un poquito a lo que decía Lester respecto a la identidad que decía Vygotsky, ¿no? Pablo Freire, cuando él se da cuenta que los indígenas en Brasil no saben leer ni escribir, entonces él dice, no tienen voz. O sea, sí podían hablar, pero él dice, no existen. Okay. Entonces él dice, voy a hacer un programa de educación, de alfabetismo, para que aprendan a leer y escribir. Entonces él les enseña a leer y escribir, y entonces él dice, ya tienen voz. Y leía en la mañana en un libro que se llama Principios de Comunicación Empresarial, de una civilización o de un grupo étnico de África que saludan como Sukuni, y Sukuni significa te veo, para decir en lugar de buenos días te veo, y el otro dice Usupunika, que significa estoy aquí, y entonces estás aquí porque te veo, y entonces estás aquí porque te veo significa ya existes. Entonces aquí se desarrolla el principio de la otredad. Yo me doy cuenta que yo existo porque el otro existe. O sea, ¿cómo sé que hay otro género? ¿Cómo me describo yo como un género? Porque veo que existe otro género. ¿Cómo un cuate se puede describir como yo soy de tal religión? Porque veo otra religión. Entonces, que yo soy de este partido o le voy a este equipo porque ve el otro partido o el otro equipo. Entonces, el principio de la otredad nace cuando me doy cuenta que existen otros. Ahora, regresando a la pregunta que tú decías en el sentido de cuando la gente es como al troche moche, ¿no? Al ahí se va. O sea, a mí no me hagas preguntas. Es más, cuando haces una pregunta filosófica, mucha gente, ¡ay, qué pereza!
O sea, me da flojera estar pensando. No es su esencia, pero es algo aprendido que le da pereza buscarse. Ahora, ahorita que lo explicas ya desde el punto psicológico, ¿no? Pero para mí es como una cuestión filosófica. Yo decido quedarme como estoy, cómodo en mi estado de confort. No me importa, o sea, no estoy muy cómodo, o sea, no me vengan a despertar, ¿no? No me prendan la luz porque me ofende. Entonces yo creo que se queda en ese estado de conformismo o bueno, no sé si iba a decir adormecimiento, que no despierta a una verdadera realidad o a una realidad presente, sino que se quedó en algún momento por los contextos sociales, por el resentimiento, por el dolor, no sé. Para mí hay algo atorado y su esencia no la está escarbando, no la está descubriendo, no la está buscando. Para mí nadie debería estar quieto, estático, porque la vida no es así. En esencia la vida no es así. Una planta no es así. La lluvia, el agua, o sea, en su ciclo, o sea, no tiene una esencia estática, nada en la vida. Ahora, ¿cómo descubrir esos principios? Porque, por ejemplo, sabemos que una planta tiene su proceso para poder germinar, para poder crecer, dar sus flores, sus frutos y luego muere y viene otra vez el ciclo. Pero las personas que usualmente a lo mejor no han tenido mucha interacción social o no han tenido una profesión o a lo mejor no les interesa, como dices tú, que les vale un soberano cacahuate el autoconocimiento, preguntarse sobre la vida. Hay quienes sí realmente buscan un manual como para saber, bueno, ¿y cómo me descubro? ¿Cómo me autodescubro? ¿Tengo que ir forzosamente con un psicólogo para saber quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito? ¿O te tiene que llegar la revelación por inspiración divina? ¿O cómo encontrar esas pautas para llegar al autoconocimiento? ¿O serán los mismos golpes de la vida? ¿O serán las experiencias de la vida que te hacen que tú busques tu camino? Yo creo que, o considero, quizá a lo mejor desde una perspectiva muy personal, considero que el momento en el que tú te sales de la normatividad, el momento en el que tú cuestionas lo normal, lo que es normal o lo que siempre te han dicho que es normal, ahí es cuando empiezas tú a empezar a preguntarte si lo que yo estoy haciendo es porque yo quiero hacerlo o porque me han dicho que así lo tengo que hacer. Y entonces cuando tú empiezas a cuestionar esa normatividad, es cuando ahora sí que, digamos, es como quizá a lo mejor lo mencionamos así divino, ¿no? A lo mejor te llega el toque y entonces dices, ok, creo que he estado siguiendo la corriente, dijeran por ahí, entonces estoy cuestionando, estoy preguntando, estoy para conocer y entonces sí tomar mi propia decisión. Como dice Genaro, yo veo al otro, veo que el otro reacciona distinto, se comporta distinto, piensa distinto a mí. ¿Qué hago? ¿Sigo pensando distinto? O mejor, me pongo quizá mi máscara y entonces voy a decir, pienso igual que él. Maestro, eso está muy interesante. Me viene una pregunta a la mente. Entonces, ¿por eso los adolescentes se rebelan? Exacto. ¿Sí? Es su esencia también, entonces, eso de rebelarse ante esas reglas. Y no son reglas de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, son reglas de la casa, ante normas que podríamos ser normas morales, ¿no? Sí, que se le ve al adolescente como rebelde, porque empieza a tener a buscar este sentido de pertenencia a un grupo, de pertenencia a una subcultura o contracultura, y entonces como se sale de la normatividad, entonces ya es un chico rebelde, ya es una persona que no está siguiendo las reglas de casa, no está faltando el respeto. Si en mi casa todos profesan alguna religión y yo sigo una religión distinta, pero sigo teniendo una religión, entonces hay una pelea, hay una disputa, porque entonces no está siguiendo los mismos patrones de casa. Si en mi casa todos son doctores, ¿a ti qué te va a tocar ser? Pues Pues doctor, doctor, ¿no? Doctor, Y sí. entonces cuando tú te sales de la normatividad, dices, no, es que este chico se me está descarrilando. los filósofos existencialistas, maestro Genaro, la tendencia
las teorías, por ejemplo, de Kierkegaard, pensamos por ahí Albert Camus, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, por decir algunos, ¿no? Y algunas. Hay algunas. Bueno, ya me van a tachar aquí de que... No, es que mencionaste, a veces mencionaste Sí. mujeres, pues digo. Sí, pero ese es un tema de la inclusividad y de la exclusión que ya se está tocando en el lenguaje, que a mí me hace mucho ruido y que un día lo debemos tocar aquí, lo debemos analizar, que hasta dónde estos conceptos de la revolución filosófica del siglo XX han permeado incluso hasta en el Real Academia de la Lengua Española, que quieren ya la inclusividad. Por ejemplo, rápidamente, ¿no? Ya no decir amigos, sino amigos, amigas y amigues, y todas, todos y todes. Y voy a saludarte, hola, holo, ole, a, o, e, todas, todos, todes. Eso sería la inclusividad, y para mí se me hace algo absurdo, pero un día vamos a hablar de esto, maestro. Los existencialistas del siglo XX dicen que un ser humano puede vivir, y también para ti, maestro, lo que estabas tocando, me gustaría que nos sacara ese punto, que el ser humano dicen que puede vivir sin necesidad de reglas, es decir, de la Constitución o normas morales, normas políticas, normas religiosas, normas sociales y morales, que es capaz de poder vivir sin eso para poder autoconocerse, para poder encontrar su esencia y su propósito de vida. ¿Será que es posible eso o caeríamos en un anarquismo? A mí me parece anarquía. Voy a explicar algo. Sí. Si yo vivo solo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo solo existiera en el universo. Y aguas con esta tendencia individualista que se está desarrollando en el planeta. Porque estamos regresando otra vez políticamente a los conceptos nacionalistas, en el yo voy a cuidar mi nación antes que cuidar la nación de los demás. Pero en ese sentido es como escupir para arriba, porque el otro también es parte de mí. En esencia, yo no puedo pensar solo en mí, porque pertenezco a una comunidad, porque pertenezco a una familia, porque pertenezco a una escuela. Aquí el problema que yo encuentro que confundimos la esencia con el sentido de estar alineados a normalizar las cosas. Este concepto normal, que no sé a qué le llamamos normal, pero es que como que todos hagamos lo mismo. Bueno, pensemos en los hippies, en la contracultura que mencionabas los hippies querían la paz y querían el amor. Y obviamente entre todo ese mensaje estaba el rock y la marihuana. Entonces, tenían un buen mensaje de paz y amor, pero a la sociedad ya era anormal que tocaran rock y que fumaran marihuana. Y el mensaje genuino de la felicidad, que era la paz y el amor, fueron estigmatizados. Hoy, Correcto. 60 años después, nosotros estudiamos la feliciología gracias a la contracultura. O sea, todo el contenido que se enseña hoy en las universidades acerca de la felicidad y todas las investigaciones que se han hecho, en esencia, se originaron en la contracultura de los hippies. Pero en su momento, como no eran normales, fueron criticados, señalados, estigmatizados, pero su movimiento, contrario a lo tradicional o al contexto, evitaron que la guerra de Vietnam no siguiera matando más gente. Entonces, hay alguien que tiene que decir el por qué. Y me disculpen que me esté entreteniendo, pero creo que el ser humano en la búsqueda de la esencia se vuelve adicto a la religión, a una droga, y válgame, que cambian de una religión a otra religión porque están buscando algo. Y dejan una adicción, a lo mejor dejan la adicción de la cocaína para agarrar la adicción de la Coca-Cola, o dejan la de la Coca-Cola para agarrar el del pan con leche, ¿no? O sea, dejamos un partido para ir al otro cuando empezamos a entender, o mejor dicho, a interrogarnos si lo que creemos, si lo que pensamos, si lo que hacemos, si lo que percibimos es lo correcto. Pero para mí en esencia no es lo que decido, sino la búsqueda de eso. Para mí eso es la esencia, de seguir preguntándome, de seguir interrogándome, de seguir indagando, no la decisión que tomo sobre el indagado. ¿Qué hacemos filosóficamente cuando llegamos a... tenemos una tesis, una antitesis y una síntesis? ¿Qué hago cuando ya tengo la síntesis? Volver a otra tesis y otra contratesis o antitesis y luego otra tesis. Entonces, creo que en esencia es la búsqueda. Y lo decía Krishnamurti, en la búsqueda me convierto en lo buscado.
Y cuando, Interesante. cuando encuentro lo buscado, debo de seguir buscando para convertirme en una nueva realidad. Para mí esta es la esencia del ser humano, La no la trascendencia. conformidad. ¿Mande? La trascendencia. La trascendencia, pero aguas con la bendita normalidad, porque es como un estatus. Ya llegaste, hasta aquí me trajo el río y aquí me quedo. Para mí, o en mi convicción ahora, porque antes yo era muy normal, digamos, ¿no? Muy Sí. normativo, pero conforme voy comprendiendo este sentido de búsqueda, me doy cuenta que en esencia el ser humano es un ser buscador, de lo que sea. Digo, domesticamos el alimento con la agricultura, domesticamos el alimento a los animales con la ganadería, nos domesticamos edificando una casa y de alguna manera nos hemos domesticado con la educación, nos vamos normalizando, nos vamos colonizando, vamos permitiendo que nos dicten condiciones de vida. Entonces, creo que en esencia no es la anarquía o la que no haya leyes, sino más bien siempre estarme interrogando sobre lo que llamamos normal o las leyes ya existentes. Qué interesante. Yo aquí haría otra reflexión de lo que se está comentando. Entonces, la esencia tiene que ver más con la espiritualidad, es decir, con aquello que Hegel, o más precisamente Immanuel Kant, llamaba el noumeno, es decir, aquello que está detrás de la falsa apariencia de la realidad, de lo que captan nuestros sentidos. O sea, lo que vemos con nuestros 5 sentidos es una falsedad, es una copia, como lo decía también Platón, ¿no? Entonces, significa que toda esa trascendencia, esa búsqueda, ese autoconocimiento es un ser intangible, es una esencia no tangible, sino que yo me estoy refiriendo, me estoy imaginando que es algo más espiritual, pero no referido a una doctrina religiosa en sí, sino a un desarrollo armónico del ser humano, ¿no? En ese sentido. Y quizá aquí ya es donde comento lo de Platón. Platón hablaba de las ideas, del mundo de las ideas, y muchos filósofos no sabían ponerse de acuerdo dónde era ese mundo de las ideas, porque el mundo de las ideas y de lo que hablaba Parménides era lo perfecto, porque un caballo fue hecho de un molde, y ese molde pues es una copia. ¿Y dónde está lo verdadero original? Ah, en el mundo de las ideas. Pero ¿dónde está el mundo de las ideas? No era aquí en el cerebro, sino era en una esfera, digamos, del espacio, en donde se encuentra lo eterno, lo inmutable de lo que hablaba Platón. Entonces, a lo que ustedes están comentando es como es ir en esa búsqueda, es ir hacia esa búsqueda. El ser humano está buscando realmente saber quién es, dónde está su procedencia y su origen. Y bueno, a mí eso es lo que me parece interesante de lo que estamos hablando dentro de la esencia. No sé si quieran comentar algo más, maestros. Yo nada más, por igual lo que mencionaba profe Genaro, la parte de la estructura, ¿no? O sea, nosotros nos vamos cuestionando y yo creo que la cuestión es la esencia del ser humano para poderse comprender, no para poder encontrar una razón o una respuesta, sino más bien para estarse buscando constantemente, estarse cuestionando constantemente. Como mencionaba también el profe Genaro, o sea, nosotros llegamos, cumplimos un sueño, vamos a decir, perdón, cumplimos una meta, y entonces, ¿qué seguiría con nosotros? Ya compré, ya tengo pareja, ok, va. Después, ¿qué sigue? Ya cumplí mi... Tengo hijos. Puedo, no sé, ¿no? Podemos, si somos una pareja normal, normativa, Sí. es tener hijos, ¿no? Ok, sí. Ajá, ¿Sí? correcto, sí. Pero si tenemos, o sea, yo tengo Las una otras pareja, formas de pareja. las otras formas de pareja que a lo mejor va a ser viajar, no voy a tener hijos, me voy a formar mi casa, comprar, trabajar, no sé, ¿no? Diferentes alternativas que hay, ¿no? Cumplo mi meta, entonces me voy a forjar otra, y me voy a forjar otra, y me voy a forjar otra. Entonces, si así lo vemos desde esta perspectiva, entonces, en el momento en el que llegamos a una respuesta de alguna pregunta que yo tengo, entonces es hacer otra pregunta. Correcto. Lograr la satisfacción entonces en la búsqueda de algo es encontrar ya tu esencia cada día, ¿no? Por ejemplo, la sociedad ha establecido que para ser felices, entre comillas, hay que casarse. Y las culturas, la mayoría de las culturas van con esa tendencia, que hay que crecer, hay que madurar
y hay que llegar a formar una familia, hay que tener una pareja y tener hijos, tener una casa, jardines, un pollito, o los caballos, o lo que sea, ¿no? Pero tener eso. ¿Y quién determina? ¿Quién determina que eso realmente es la felicidad o que esa es la esencia o el propósito de la vida de una persona? Entonces, lo que tú dices, ¿verdad? Pues yo me caso, tengo mi pareja y no es nuestro propósito tener hijos, nuestro propósito es viajar, leer libros juntos, formarnos un cigarro cada uno mientras disfrutamos un atardecer sin necesidad de procrear No, pues hijos. ni siquiera casarse. A lo mejor quiero ser tu pareja sin casarme, ¿no? O eso. O sea, esas son las normativas que hemos creado, pues. Entonces, yo creo que en esencia, por ejemplo, el matrimonio había que ir al origen de por qué nos casamos. Exacto. O sea, por qué nos matrimoniamos. Eso que sería lo interesante. ¿Ya? Hacías una pregunta, puedo regresar un poquito claro. sobre lo que decís de la espiritualidad. Es que cuando hablamos de espiritualidad pareciera que estamos hablando de religión, pero para mí lo más espiritual, por lo menos de lo que he leído, es el arte. Es la subjetividad de las cosas. Es decir, alguien pinta un cuadro, pero nunca has visto la imagen más que en su propia idea. O sea, el artista plástico solo pensó en una idea, la puso sobre óleo y cuando lo ves, no entiendes. Percibes colores, a lo mejor un poco de geometría allí, o sea, algo, pero no sabes. Es más, a veces ni él sabe por qué lo escribió. Y creo que esta es una parte en esencia que el ser humano debe de aceptar, que a veces hace cosas que ni sabe por qué las hace. Y que se pregunte y se cuestione qué siento, qué percibo, que es parte del ser humano. Y el arte cumple esa función. Que no sé cómo en ese momento me sentía, pero escribí esta canción. No, pero esa canción habla de depresión, habla de suicidio. Bueno, era el momento emocional, el momento crucial que estaba viviendo el artista. Y curiosamente, esa canción se le va a parecer a muchos momentos de otras muchas personas que se van a identificar con esa canción. Entonces, para mí eso tiene que ver más con la espiritualidad que un concepto religioso. Es una catarsis, perdón, maestro, que sí, te correcto, ¿no? Para sacar algo, sí, aunque no era el propósito que se hiciera famosa la canción, ¿no? Sí, okay. Así como una catarsis o como lo platicamos de la qualia, explico. ¿Qué es la qualia o las qualias? Pues nomás solo una. Primero tengo que, para no ofender la qualia es la interpretación que se le da a una cosa. A ver, vamos a suponerlo así. Me duele la cabeza. Entonces tú dices, ¿mucho? ¿Un poco? Mucho o poco. Y él dice, no, a ti nunca te ha dolido la cabeza como me duele a mí. Entonces, pero ¿cómo podemos medir el dolor? Bueno, ahora ya tenemos una forma de medirlo, pero en percepción no. Entonces, la qualia es esa percepción que yo me doy cuenta de las cosas, que tú lo ves diferente. Entonces, es rojo, pero ¿qué tan rojo es? Claro. Es que me duele, pero ¿de qué tamaño es el dolor? Entonces, hay una percepción del individuo, pero yo tengo que saber que el dolor sí existe, porque si no, entonces no acepto la qualia. Yo digo, no, el dolor no existe. Ah, espérame, entonces tú nunca vas a comprender qué es el dolor, ni siquiera poco o mucho. No vamos a saber cuál es tu nivel de dolor, ¿cómo se llama esa? Tu umbral de dolor. Porque no vamos a saber cuál es tu umbral de dolor, porque no creo en el dolor. Entonces, para saber que existe algo, tengo que por lo menos tener una base muy básica o muy esencial de que existe. Entonces, el dolor sí existe, ahora vamos a ver cómo percibe cada uno el dolor. Entonces, esa sería la qualia. ¿Cómo percibo la espiritualidad? Ah, pues la espiritualidad existe. Ah, bueno, entonces, a ver, ahora describamos qué es espiritualidad. ¿Qué es lo que entonces se tendría que hacer como para llegar a un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo para decir es que, vamos a decir, ¿no? Cada uno da una definición de dolor. Entonces platicamos los tres y entre los tres sacamos una definición o una intensidad del dolor. Una aproximación. Una aproximación. Y entonces decimos, ok, si a todos nos duele que nos pinchen, entonces, por ende, pues de ahí nace el conocimiento, ¿no? La forma en la que cada uno lo expresa, lo dice, nos ponemos de acuerdo y entonces de ahí sacamos el concepto de dolor. Eso se vuelve normal porque todos nos pusimos de acuerdo, nosotros como pensadores, como científicos, como
una sociedad dice, ok, cuando una persona la pinchan, les va a doler. No les va a doler, vamos a poner la magnitud, mucho, poquito, poco, ¿no? Entonces, así de esa manera, nosotros podemos volvernos normales o habituales, ¿no? Pero existe el problema de la estandarización de las cosas. Exacto, Ajá. a eso voy. Pero entonces, esa estandarización es lo que mencionabas también, o lo puedo ejemplificar, ¿no? Lo que nos va a escupir, vamos escupiendo para arriba y nos regresa, ¿no? Sí. Porque se pone en nuestra contra, porque entonces lo que no se repite tantas veces deja de ser normal. Deja de ser una norma. Deja de ser una norma. Entonces, ¿en qué momento, como menciona Genaro, ok, ¿por qué las personas se casan? ¿Cuál es el objetivo? Existen dos tipos culturalmente, vamos a decirlo, de bodorrios, ¿no? Existen dos, la deidad, la religiosa y la civil. Ok, de esas dos, cada uno decide por cuál se va matrimonial o por cuál se va a matrimoniar o cuál va a decidir. ¿Qué pasa con las personas que deciden nada más una de las dos? O ninguna. O ninguna. Uh-huh. Sí, no, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Es la esencia del ser humano el casarse por las dos o nada más por una? Uh-huh. Sí, o sea, la conducta, si nos vamos todavía más profundo, el amor, ¿no? Y existen diferentes aspectos dentro del amor, el poliamor, ahorita que conocemos otras formas de manifestaciones del amor, ¿no? Sí, a mí eso me viene haciendo mucho ruido, me causa mucho ruido como profesional en mi área, el hecho de que se formen esas instituciones que son de autoridad. La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Profesional de Psicólogos, la americana, la APA, y el Vancouver, y todas las instituciones que norman y legislan y que dicen que esto es así. O ahí está el DSM-5, el DSM-4, que dice que si tienes estas manifestaciones, estas características, eres así. Entonces, a veces eso es lo que te vienen normando, ¿no? Pero ¿dónde está la esencia de la persona ahí dentro de toda esa normatividad? Pues se va perdiendo, ¿no? Y eso es lo que a mí me sigue haciendo ruido. Por ejemplo, ¿en qué me hace ruido? Yo creo que todos, sería a lo mejor muy arriesgado decir que todos alguna vez hemos robado. Alguna vez hemos robado o plagiado algo, no lo sé. Quizá hay alguno o dos que rompan esta excepción de lo que estoy diciendo. Cuando la APA dice, bueno, que tienes que citar dentro de tal reglamento, tal norma, ¿quién determina que lo que ya está escrito por un autor es de él? Si las palabras fueron inventadas o quién inventó la palabra, quién inventó el abecedario. Nosotros estamos robando las palabras de quien inventó la palabra y de quien inventó el abecedario, pero eso no está normado. Pero sí que yo me robe un texto, por ejemplo, un verso de una poesía y lo publique yo en Facebook o en mi red social, pues me van a decir que yo me lo estoy robando. Pero ¿es realmente eso robar? Porque todos lo hemos robado. Entonces, esa construcción, lo que tú hiciste nada más fue cambiar las palabras, el orden de la sintaxis, y le diste una métrica, le diste un orden y un énfasis poético, y que eso hace diferente. Pero pues, te robaste las palabras. Pero dentro de todo esto, lo que yo estoy comentando es que ahí viene un concepto de la autoridad, que quiero hacerle una pregunta al maestro Genaro, porque él, durante su vida, nos comentas, ¿verdad?, que fuiste pastor de algunas iglesias. Entonces, yo creo que tú tienes mucho tema, mucho material para esta pregunta que quiero hacerte. Mira, en el libro de Juan, no recuerdo exactamente el capítulo, no sé si es el 7 o el 40, no sé, estoy perdido por ahí. Creo que es el capítulo 7 y el verso 40 por ahí. Los fariseos, cuando iban a aprender a Jesús, pues mandan a sus alguaciles que lo vayan a aprender porque estaba haciendo un disturbio. Y no lo aprendieron. Entonces los fariseos le preguntan, ¿por qué no lo aprendieron? Y ellos dicen en algunos de esos relatos, versos, que porque que nadie hablaba, nunca habían escuchado hablar a alguien con tanta autoridad. Y la palabra autoridad en su étimo es exousia. Yo quisiera saber, maestro Genaro, ¿a qué se refería, a qué se puede referir eso de la exousia? Porque la exousia lo estuve investigando y también tiene que ver con la esencia, con el ser. Entonces, ¿a
qué autoridad o a qué esencia, a qué sustancia se estaba refiriendo cuando Jesús hablaba de esa manera? Generalmente el prejuicio social, o sea, los seres humanos somos prejuiciosos y nos da prejuicio el estándar. O sea, lo que no se estandariza nos da prejuicio. Si nosotros siempre hemos hecho las cosas de una manera y viene alguien a hacerla diferente, rompe el estándar. Y entonces nos causa un prejuicio que por qué esta persona viene a cambiar lo que siempre hemos hecho de manera diferente. Ahora, pero si esa persona que está haciendo las cosas diferente, nosotros la escuchamos sin el prejuicio, o sea, si nos desnudamos del previo entendimiento, entonces nosotros vamos a ir descubriendo que a lo mejor la forma como lo hemos hecho siempre es la incorrecta y que esta nueva forma es la nueva forma de hacer las cosas, no la última forma, pero sí la nueva forma de las cosas. Entonces creo que la autoridad a la que se referían estos cuates es a reconocer que había un cuate que era congruente, que había una persona que estaba diciendo algo diferente, pero que tenía razonamientos, que tenía premisas para poder decir es por aquí. El, el problema con la normativa científica es que el científico se ha vuelto tan dogmático como el religioso, que ellos dicen, hasta aquí es esta interpretación. Y por ejemplo, el niño con, es hiperactividad, ¿cómo es este? ¿Es hiperactivo? Ajá, el niño con déficit de atención e hiperactividad, trastorno, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, hay un grupo de esos de científicos de psicología que dicen que esto no existe. Y luego hay otros entre las neurociencias y los neurólogos y los científicos que sí existe. Y entonces entramos en este conflicto, unos queriendo defender y lo que el niño realmente no está haciendo es teniendo el comportamiento que normalmente tiene un niño de esa edad. Entonces, digo, sí, que la sociedad en general, cuando algo es distinto, ya no le parece esencial. Pero en esencia, el ser humano tiene y necesitamos ser diferentes unos de los otros para poder agregarle al otro algo, para poder abonar. Y entonces estaremos hablando de evolución real en esencia y de trascendencia humana, de transhumanidad, que es a donde vamos. Correcto. Que de hecho ahorita hay que mencionar lo del DSM-5 y hablamos de los trastornos. El DSM-5 nos es manejado o se conoce también por los psicólogos, pero es elaborado principalmente por la psiquiatría, por el área psiquiátrica. El área psiquiátrica son médicos. Primero es médico y luego se hace una especialidad en psiquiatría. No es psicólogo. Es un área completamente distinta. Es física. Entonces, aquí hay una, vamos a decir, quizá una lucha entre las corrientes, bueno, entre la psiquiatría y el psicólogo, porque el psicólogo va a buscar el manejar estos trastornos para no medicar. Correcto. O estas conductas para no medicar o para no resolver tu situación con una pastilla. Con fármacos. Que el DSM-5 o el manual de diagnósticos es lo que trata de hacer. Estandariza las conductas. Tú tienes 3 de los 4 ítems del trastorno de hiperactividad. Entonces, tu conducta es muy alta. Te voy a dar una pastilla para que te tranquilices. Y eso adormece o entorpece en algunos casos al infante. El psicólogo va a buscar un poco más allá antes de medicar o antes de mandar al niño al psiquiatra a que lo mediquen. Ya en un caso muy extremo, vamos a decir una psicosis, algo ya que sí sea un producto cerebral o algún daño neuronal, entonces sí se tiene que medicar, ¿no? Pero nosotros, bueno, al menos dentro del área de la psicología, pues está el psicoanálisis, está los humanistas, está la Gestalt, todos ellos tratan de buscar la situación o resolver la situación, ahora sí que con diferentes métodos, lo conductual, antes de la medicina. El medicamento, ¿no? Antes del medicamento.
Gracias, maestro. Pues vamos a cerrar esta charla ya y me gustaría que cada uno de nosotros expresáramos una conclusión. En esencia, maestro, ¿con qué te quedas de esta charla? Pues primero, pues muchas gracias. Estoy contento de lograr esta reunión. Es parte de un sueño que tengo en mi corazón de presentar ideas, cosas al entorno que nos conoce y al que no. Y me quedo con este sentido de que cada uno de nosotros puede expresar lo que siente, lo que piensa en esencia, sin necesidad de estar discutiendo, peleándonos. Y si ustedes se ponen a analizar, pues tenemos puntos de vista diferentes y a lo mejor podemos incluso llegar a tener una dialéctica negativa en algún momento, pero al final creo que esta es parte de la esencia del ser humano, confrontarnos a pensamientos y a la diversidad de interpretación de las cosas para un día hacer un nuevo crecimiento y una nueva idea de las cosas. Muchas gracias. Maestro Dexter, gracias, maestro Genaro. Sí. Muchas gracias por invitarme a formar parte igual de este proyecto. Como menciona el profe Genaro, a mí me gusta que podamos hablar, que podamos tener diferentes puntos de vista. Por ahí dicen que hablar de religión, de política y de fútbol Y de sexo. de sexo es imposible, ¿no? Son temas que no se deben de tomar, pero yo creo que esa es la esencia del ser humano. Así es. Que podamos hablar de esos temas sin llegar al conflicto, sin llegar a este tipo de aspectos, a que se respete la opinión de cada uno de nosotros, decir yo voto por eso, yo voto por eso, yo le voy a este partido, yo le voy a este equipo, etc. Entonces, si nosotros llegamos a hablar de estos temas sin necesidad de reunir con la otra persona, creo que vamos a poder llegar a mejorar en cuanto a pensamiento, en cuanto a esencia. Muchas gracias y no sé. Sí, gracias, maestro Dexter. Bueno, yo en esencia me quedo con estas palabras que extraigo de aquí, de lo que ustedes han comentado, que es por naturaleza el ser humano un ser en búsqueda de su verdadera identidad, de su verdadero origen, de su procedencia y de su fin, hacia dónde se dirige. Y en esta trascendencia, en este camino en el que va, es donde encuentra la felicidad, es donde encuentra el autoconocimiento, es donde encuentra la sabiduría, el aprendizaje, y que esto es una dialéctica interminable, que nunca lo va a lograr tener como un límite, como decía el maestro Genaro, que ya hasta aquí yo ya sé, hasta aquí yo ya trascendí, hasta aquí yo ya me autodescubrí, ya encontré mi sentido y de propósito de vida. Entonces yo me quedo en que siempre va a ser, es interminable, es eterno, ¿no? Si tengo 80 años y todavía me van a seguir llegando un cúmulo de experiencias, voy a seguir viviendo más cosas y voy a estar experimentando cosas y quizá me va a llegar más luz y así sucesivamente. Con eso me quedo, maestro Genaro y maestro Dexter. Muy entretenido, muy ameno esta charla entre nosotros. Esperamos que ustedes, amigos, también hayan disfrutado de esta charla. Estamos robando ahorita la transmisión, o mejor dicho, el canal de Facebook del maestro Genaro, pero los invitamos para que en la próxima semana vamos a estar hablando de otros temas. Vamos a hablar también sobre las qualias, vamos a hablar también de otro tema que es la unicidad, vamos a hablar también de la salud mental, sobre todo específicamente en el tema del estrés, o le llamamos el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Y probablemente vayamos a invitar a otras personas, a madres de familia o alumnos, no sé. Pero también déjenme comentarles que también forma parte de nuestro proyecto una compañera que se llama Priscila. No pudo estar con nosotros en esta ocasión, pero ya en las próximas sesiones es probable, ya es más seguro, mejor dicho, que la vayan a estar viendo. Va a ser parte de nuestro equipo de esencia. Eso es lo que queríamos comentarles hoy, hablar de la esencia, porque nuestro proyecto se llama Esencia, y esperemos que con esto hayamos tenido un poquito más claro de quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por su atención y por su vista, y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.